En este canal solemos hablar del alma y del corazón, hablando de una comunidad autónoma de Cantabria. El alma es la cultura y el corazón es la economía. Hoy, aunque hablamos con un amante de la cultura, vamos a hablar del corazón, vamos a hablar de la economía. Estamos con el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Y financiación autonómica. Bueno, hace poco hubo el debate sobre el estado de la región, que ahora tiene otro nombre, y allí una de las cosas, antes de comenzar a hablar concretamente, que nos chocó a los periodistas es que es muy difícil aclararse con los datos. El manejo de los datos es una cosa ¿a quién creer? Bueno, en principio los datos son reales, reflejan una situación real, pero hay que mirar qué clases de datos o de qué clases de datos estamos hablando. Solo ahora, para que se haga una idea, estamos recibiendo los datos verificables del crecimiento en 2024 ya de manera efectiva y en 2025 casi cuasi definitiva. Todo lo demás son estimaciones, previsiones, proyectos, proyecciones, etcétera. Por tanto, todos los datos hay que tenerlos en cautela y hay que relacionarlos siempre con el contexto y con el futuro. Por ejemplo, podemos ver que hoy se publica que Cantabria registra el mayor descenso nacional en compraventa de viviendas. ¿Quiere decir eso que Cantabria? No, si estamos los más altos de España, los que más hemos crecido, lo normal es que ya no podamos crecer más y en algún momento bajemos. Pasa lo mismo con el paro. Muchas veces sale que Cantabria es la región que menos crece o que menos reduce el desempleo. Pues si es que somos las que menos, es que mucho menos puede bajar. ¿Qué pasa? Que el político malo, como digo yo, el político mediocre, que los hay en todos los partidos, coge el dato que le conviene y lo explota hasta cuando, en vez de hacer una labor pedagógica para la ciudadanía y explicar, bueno, pues parece ser que vamos bien por aquí, parece que vamos bien por allí. En los dos ejemplos que he puesto, tanto en compraventa de viviendas como en datos de desempleo, España está, o sea, Cantabria está a la cabeza de España. En otros datos no está tan bien y por eso, como yo digo siempre, este consejero no les va a mentir nunca. Pero lo que no voy a hacer es coger solo lo que me conviene. Consejero, usted ha asegurado que Cantabria avanza hacia la convergencia económica con España. Si tuviera que resumir en 3 indicadores por qué afirma que la región está hoy en una mejor situación que hace 3 años, ¿cuáles serían? Bueno, pues uno de ellos es la compraventa de viviendas. A Cantabria cada vez quiere venir más gente, pero no solo a pasar una semana, a pasar 15 días, sino a vivir. Y eso lo hemos visto en el reflejo de la compraventa de viviendas de segunda mano, viviendas vacías en pueblos que llevaban años, décadas sin venderse. Prácticamente se está vendiendo todo, pero no los típicos palacetes de verano o casonas antiguas, sino cualquier casa o cualquier cuadra, cabaña pasiega para rehabilitar. Eso es un buen síntoma. Aunque hay gente que quiera demonizar al turismo, esa gente muchas veces viene en periodos largos, esa gente compra en nuestros supermercados, reposta en nuestras gasolineras y al final lo que provoca con esa actividad económica es una mayor recaudación. Ese dato de las compraventas de viviendas yo creo que es uno de ellos. El crecimiento del número de habitantes que está teniendo esta comunidad, a pesar del fuerte envejecimiento, que es un dato que nos puede lastrar de cara al futuro, pero yo creo que la tasa de envejecimiento es un buen síntoma. Cantabria, la gente dura muchos años y con mucha calidad de vida. Y bueno, el dato del desempleo yo creo que es fundamental, a pesar de que hay gente que ha demonizado el sector turístico, bueno, pues es un motor fundamental. Mucha gente ha demonizado las condiciones en el turismo, yo creo que son cada vez mejores y de hecho se acaba de firmar el convenio colectivo por primera vez en muchos años del sector, donde se reconocen pues los mismos derechos que tenemos en otros ámbitos, 2 días de descanso, que se reconozca la antigüedad, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos, son 3 datos: compraventa de viviendas, datos de empleo, número de habitantes, que reivindican que Cantabria pues tiene una buena senda y es la línea que hay que seguir. La renta per cápita de Cantabria sigue por debajo de la media nacional, aunque ustedes sostienen que la diferencia se está reduciendo.
¿Cuándo cree que los ciudadanos empezarán a percibir esa convergencia en su economía cotidiana y no solo en la estadística? ¿Cuándo el cántabro puede sentir que económicamente está como el vasco, por ejemplo? Bueno, la renta per cápita no es donde peor estamos, ¿eh? Estamos en la media nacional, estamos entre el puesto 9º y 10º. Otra cosa es el crecimiento del PIB o la renta bruta, digamos, pero una vez que esa renta se divide por habitantes, que realmente es donde se ve la riqueza o no, pues estamos, como digo, en la media. Me pones el ejemplo del País Vasco. El País Vasco tiene un régimen foral propio, con sus propios impuestos y con un régimen de autogestión, con un cupo vasco que tiene unas condiciones mucho más ventajosas que nosotros. Tienen prácticamente todas las comunicaciones hechas, autovías, las conexiones ferroviarias, bueno, pues esos son datos que a la hora de una competitividad con nosotros, pues hombre, salen de un punto de partida mucho más favorable que nosotros. Como digo, si nosotros tuviéramos las mismas comunicaciones que ellos, si tuviéramos una AVE a Madrid, que no supiésemos si cogemos el tren y vamos a llegar o no, si tuviéramos unas buenas conexiones o un tren, un corredor atlántico que nos pusiera en Bilbao a 30, 35, 40 minutos, pues sí que tendríamos una competitividad mucho mayor. Si además el Estado nos facilitara la ampliación de infraestructuras básicas como las conexiones energéticas o el puerto a través de la estación intermodal de La Pasiega, pues ahí ya sí que podríamos decir que tendríamos suelo industrial y que las empresas que ahora mismo están a la espera de poder instalarse, pues efectivamente diesen el paso. En reciente comparecencia ha insistido en que la innovación, la investigación y el desarrollo son una prioridad del Gobierno. ¿Cómo se traduce esa fuerte inversión en I+D+I para una pequeña empresa, un autónomo o un joven que quiere emprender en Cantabria? Bueno, pues lo decía la presidenta, hemos triplicado la inversión en I+D+I. Al final, en un mercado globalizado, nos guste o no, tenemos que ser competitivos, porque si no, el ciudadano, todos lo somos, pues elegimos la oferta que mejor nos convenga, la más rápida, la más barata, la de mayor calidad, y en las empresas pasa lo mismo. Al final, el que compra una mercancía, el que compra un producto o una inversión, pues opta por aquella que es más competitiva y más afín a sus intereses. En el caso de Cantabria, esa competitividad, como digo, se ha visto reflejada en los diferentes presupuestos, lo que ha provocado que cumplamos la ley de ciencia, los requisitos que se establecía, pero además lo superemos con creces. Hay empresas en Cantabria que son punteras a nivel internacional en su sector y que han apostado por esa línea. No solo recoger beneficios, sino reinvertir en I+D+I a través de la inteligencia artificial, a través de la optimización de los tiempos de respuesta, sobre todo empresas de transporte, etcétera. Y para eso hay unas líneas de inversión muy importantes de la Consejería de Industria, los planes o la línea Innova, el plan Crece 2, que van dirigidas a ese tipo de empresas. Yo he estado en algunas de ellas porque varias de esas inversiones vienen financiadas con fondos europeos y hemos visto, y los propios empresarios nos lo dicen, bueno, que no solo es un gasto lo que se ha invertido en esa I+D+I, sino que el ahorro y los beneficios que les reporta son fundamentales en los tiempos de respuesta, en el posicionamiento. Luego, otra de las líneas es la internacionalización, es decir, buscar la apertura de nuevos mercados. Somos una comunidad pequeña y bueno, pues ahí está el mercado fundamentalmente americano, donde nuestras empresas, pues en muchos de los mercados, sobre todo en Hispanoamérica, gozan de una situación privilegiada. Cantabria, lo apuntaba antes, registra actualmente una de las tasas de paro más bajas de España. El reto ahora ya no parece ser crear empleo, que también, sino atraer y retener talento. ¿Qué medidas considera fundamentales para evitar que los jóvenes cualificados tengan que marcharse fuera? Bueno, pues una de ellas es dotarles de vivienda. Hasta ahora el mercado de la vivienda en estos últimos años no se había hecho una sola vivienda de promoción pública y bueno, pues con el esfuerzo este año se ha incrementado un 63% el presupuesto de la Dirección General de Vivienda, pues con medidas de esas, con medidas fiscales que permiten una rebaja a los menores de 45 años. No está de más recordar las más recientes, el aval que hemos hecho a través del ICAP, donde se avala a los jóvenes
ese 20% que las entidades financieras no suelen conceder, solo financian el 80% del crédito hipotecario, las rebajas fiscales, el rebajar a los jóvenes hasta un 4% en algunos de los casos, municipios en riesgo de despoblamiento, personas jóvenes, como digo, pues eso es un factor más a la hora de decidir si apuesto por quedarme aquí o me voy a otra comunidad autónoma. Si además conseguimos que esas empresas grandes que están esperando esas conexiones energéticas se instalan, pues ya tendremos el factor fundamental, la vivienda y el trabajo. Aquí en Cantabria, nos cansamos de decirlo, faltan trabajadores, hay trabajo, pero faltan trabajadores prácticamente en todos los sectores. Y luego quiero destacar también el excelente nivel formativo que tenemos tanto en la Universidad de Cantabria como sobre todo en la formación profesional, que ha dado un salto cualitativo impresionante, máximo en esta legislatura. Yo, que provengo del mundo de la educación, ya en la legislatura pasada se dieron pasos importantes, pero de verdad que este año, tanto en titulaciones como en especializaciones, pues estamos consiguiendo unos alumnos de formación profesional muy formados y que las empresas de fuera de Cantabria vienen expresamente a buscarlos, lo cual es un valor añadido. Pero como digo, si conseguimos que esos se queden aquí, porque las empresas no solo estén fuera, sino que además tengan aquí delegaciones, pues conseguiremos que esas personas se queden. Hay ya, bueno, es muy reciente, ¿hay ya datos sobre esa medida del aval del 20% a los menores de 45 años? Hay muchas consultas. Las entidades bancarias nos trasladan, ahora mismo ya hemos firmado con 7 entidades financieras y ahora lo que se está haciendo es, pues los usuarios preguntar. Normalmente la gente que va a un banco, pues como digo, solo le conceden el 80% del importe total del crédito y bueno, pues es lo que están preguntando es en qué condiciones, qué límites, etc. Habíamos fijado pues menores de 45 años con un límite máximo del valor de la vivienda de 300.000 euros y tiene que radicar en la comunidad autónoma y constituir la residencia habitual del solicitante. Pero bueno, como digo, hay muchas consultas. Y esperemos, hemos fijado una cantidad de 5 millones de euros para avalar ese tipo de operaciones, al usuario no le va a costar nada y esperemos que sea suficiente con dicha cantidad. No digo, el que tenga 46 se va a tirar de los pelos, pero bueno. En algún sitio hay que fijar el límite, de todas formas, normalmente estas medidas se fijan para residencias habituales y muchas veces la edad de compra está en torno a esos años. Ha señalado que la confianza empresarial está en niveles muy elevados y que la inversión extranjera se ha multiplicado en una reciente comparecencia. ¿Qué tiene hoy Cantabria que no tenía hace unos años para resultar más atractiva para los inversores? Hombre, yo creo que estabilidad y certeza. Es decir, aquí una empresa que invierte se le ofrece unas condiciones, somos una comunidad autónoma muy amable, tenemos unas condiciones fiscales bastante favorables y bueno, yo creo que si algo caracteriza a esta presidenta es la prudencia y que lo que dice lo cumple. La gente sabe que cuando ella dijo que se iba a derribar la residencia, a pesar de que muchos agoreros decían que no, pero si ella lo dice es que se va a hacer. Y cuando la presidenta dice que se va a hacer un parque científico y tecnológico es porque ya hay 5 o 6 ofertas sobre la mesa para diseñar ese parque. Por tanto, esa certeza y esa estabilidad es lo que busca el inversor extranjero y máxime cuando el inversor es de países donde lo que buscan es no el rendimiento inmediato, sino la seguridad jurídica. Por tanto, yo creo que eso es la característica fundamental de nuestra comunidad, el ofrecer certeza y estabilidad. Uno de los mensajes más claros de una reciente intervención ha sido la necesidad de mejorar las infraestructuras energéticas y las conexiones con el resto de España y Europa. ¿Cuáles son, a su juicio, las 3 grandes obras estratégicas que Cantabria no puede seguir retrasando si quiere mantener este ritmo de crecimiento? Las 3 obras, pues lo hemos dicho un poco antes, el tren a Bilbao yo creo que es fundamental, tanto para el País Vasco como para nosotros. Para ellos es fundamental porque ellos piensan siempre primero en lo suyo y luego los de los demás, hacerlo hasta Castro Urdiales para que toda su gente
tenga mucha mayor facilidad, pero bueno, yo creo que no tendría sentido parar ahí la conexión. De hecho, nosotros estamos fomentando la macrorregión atlántica y ahí es cierto, hay que decirlo, es de justicia, es el País Vasco la comunidad autónoma que más impulsa esa conexión ferroviaria por todo el norte de España hasta Santiago de Compostela, para conectarnos, digamos, con el resto de Europa. Esa es, yo creo que a mi juicio, la que va a suponer una mayor innovación. Luego, pues, acabar las obras del AVE a Madrid. Somos la única comunidad autónoma que no tenemos un metro, no ya un kilómetro, sino ni un metro solo de alta velocidad ferroviaria. Los esfuerzos que se han hecho pues a larga distancia, pues ahí está la duplicación de las vías, pero no es necesario. Ya estamos en otro siglo y yo creo que nos merecemos lo que tienen el resto de comunidades autónomas. Como digo, somos la única. Y yo creo que la otra infraestructura, el Puerto Santander, ahora mismo está en récords históricos de facturación. Somos un puerto súper estratégico, muy cercano. Y bueno, pues ahí con la ampliación en la Pasiega, que va a permitir la estación intermodal conectar ferroviariamente con el puerto de Santander y luego salida a la meseta, va a ser una obra fundamental. Para eso, conexión energética, que es lo que viene demandando el consejero de Industria. O sea, demandamos 7 veces más energía de la que producimos, y tenemos 2 de las infraestructuras que nos permitirían prácticamente equilibrar consumo con demanda paradas ahora mismo. Aguayo, que gracias a Dios y gracias al impulso de la Unión Europea, pues ya va a ser una realidad y que va a ser un bombazo energético, es decir, la capacidad de producción que tiene esa central va a ser fundamental. Y luego que esté parado el molino o los molinos, el Parque del Escudo, con los molinos ya hechos a falta del último, nos ha parecido pues una mala praxis del Estado. Podía haberlo hecho desde el primer momento y bueno, como hay un montón de recursos desde el 2023 sin resolver, han decidido paralizar ya la construcción con todo empantanado. Bueno, pues esos son ejemplos. Luego está pues la falta de definición del Ministerio de pues proyectos como el proyecto Altamira, que son miles de megavatios y miles de metros cuadrados para poner en uso y cientos de puestos de trabajo. Pues también estamos a la espera. Y lo que queremos es lo que solemos ofrecer en lo que depende de nosotros, pero lo que queremos es certeza, que nos digan, pues no, mira, que se retraten y digan, pues no, tenemos tantos megavatios para España, estos son para ti, para ti, para ti, para ti. No, hasta ahora el Ministerio no hace eso, va parcialmente diciendo, venga, País Vasco, te doy estos pocos. Claro, todas las demás comunidades autónomas están esperando. Pues creemos que esa falta de planificación lo que genera es un poco competitividad entre territorios y eso no es bueno. Yo creo que era bueno un buen diseño, una buena planificación y que sepamos de antemano cuántos megavatios, con cuántos vamos a contar. En materia fiscal, usted defiende que las rebajas de impuestos han sido compatibles con el aumento de la recaudación y el superávit presupuestario. ¿Qué le respondería a quienes sostienen que bajar impuestos termina debilitando los servicios públicos? Yo lo demostré que no es cierto. Tenía mis dudas al principio y es de lo que se me acusó, no lo ha vuelto a decir nadie. Las rebajas de impuestos mal hechas, es decir, las rebajas por rebajar, efectivamente producen una menor recaudación y por tanto luego yo no tendría la legitimidad de pedir más fondos al Estado si yo mismo minoro los míos de la comunidad autónoma, aunque sea con rebajas fiscales para favorecer a los ciudadanos. Pero es que sabíamos que donde hemos hecho las rebajas en concreto íbamos a generar más actividad. Sabemos que en tener un 7 o un 9% es un factor decisivo para que la gente que está en Valladolid y está pensando en comprarse en Asturias o en Cantabria se compre en Cantabria. Y por tanto, al final esa transacción que si hubiéramos tenido el 7% no la hubiéramos tenido, pues teniéndola más rebajada, pues por lo menos es algo menos, pero por lo menos es lo que tenemos que no hubiéramos tenido si hubiéramos tenido los impuestos más altos. Hemos tenido muchísimas mayores recaudaciones. Bueno, el impuesto de transmisiones patrimoniales ha sido histórico y en el impuesto de la renta de las personas físicas prácticamente 100 millones de más de recaudación en un solo ejercicio en 2024, con un ahorro de 90 millones en los bolsillos de los ciudadanos. Por tanto, yo creo que no se sostiene ese debate de que toda rebaja implica, no, hay más dinero que nunca, hay 300 millones más de sanidad desde que hemos llegado nosotros que en el 23, 300 millones de euros más. Ahí se demuestra con hechos.
Si alguien nos dice, no, es que apostéis poco por la sanidad pública, bueno, pues entonces los que estaban hace 3 años apostaban 300 millones menos, casi un 30% menos que nosotros. Seamos serios, son mantras que repiten muchos partidos políticos, pero bueno, la realidad es la que es. Ha sido especialmente crítico con las propuestas de financiación autonómica que hace el Gobierno central y con la llamada condonación de la deuda. Si pudiera sentarse mañana con el presidente del Gobierno de España para negociar un nuevo modelo, ¿qué 3 condiciones serían irrenunciables para Cantabria? Para nosotros el coste de los servicios es el dato fundamental. Si es que además tendría que ser lo que, digamos, el elemento esencial. A nosotros, ¿cuánto nos cuesta prestar la sanidad? ¿Cuánto nos cuesta prestar la dependencia? ¿Cuesta lo mismo llevar a un niño en el centro de Madrid al colegio que llevarlo desde Poblaciones a Puente Nansa, por ejemplo, o desde Luena a Santander al instituto? Pues no cuesta lo mismo. Por tanto, no, esa equivalencia nunca, la Constitución española no preveía esa equivalencia de financiación, digamos, sino que preveía un tratamiento especial a las zonas de montaña, lo dice expresamente, el factor insular y etcétera. Por tanto, al nuevo ministro, yo lo que le diría es eso, coste efectivo de los servicios. Características de Cantabria que tenemos, pues una población más envejecida. ¿Qué supone eso? Pues mayor coste en la dependencia. Al final la gente que pasa de 90 y pico años vive con calidad, pero ya requiere pues de apoyos puntuales o bien de ingresos en residencias. Por tanto, ese es otro factor a tener en cuenta. Y bueno, pues como digo, coste efectivo de los servicios, que es lo más importante. Tenemos otros factores como el hecho de contar con un hospital de referencia, que es Valdecilla, que implica que nos vienen pacientes de otros territorios y que nosotros tenemos que pagar o afrontar, es lo que tiene tener un buen sistema sanitario público. Entonces, lo que no nos gusta y lo que tendremos que poner de manifiesto en breve es que se haya pactado un sistema para favorecer a Cataluña, como a cambio de política. Eso no es serio, eso no es una concepción de país, eso es una concepción de persona o de gobierno puntual para seguir el año y pico que le queda. Nunca se ha hecho así, siempre se ha hecho una negociación multilateral. Es un hueso duro de roer, la financiación autonómica, pero nosotros, como digo, en la última reforma percibimos 100 y pico millones. Bueno, pues si hay comunidades autónomas que están peor tratadas, que demanden lo suyo, pero es que recibir 0, junto con tu comunidad, Extremadura, 0 euros, es que eso no... ¿Con qué criterio, qué consideración tienen de la comunidad autónoma de Cantabria? Ninguno. Y nosotros no estamos privilegiados, claro. Si luego tú juntas todo lo que nos viene, lo divides entre habitantes, es que soy la que más percibís por habitante. Bueno, pero es que igual es la que más necesita. Si una familia tiene 4 hijos y el que tiene 23 años necesita unos costes para la universidad, el que tiene no sé cuánto o tiene el instituto necesita menos costes y el que va al colegio menos costes, pues bueno, al final habrá que realmente dar respuesta como padres a las necesidades educativas de cada uno de ellos en cada uno de los momentos, no decir a todos por igual. La verdad es que el tema de la financiación por la dispersión parece de sentido común. Eso lo ve cualquiera y lo tiene que entender cualquiera. Yo sigo sin entender por qué no se entiende. Pero bueno, respecto a los fondos europeos, asegura que Cantabria está siendo un ejemplo de buena gestión. ¿Qué proyecto financiado con estos recursos considera que puede transformar de forma más visible la economía regional durante la próxima década? De proyectos financiados con fondos, bueno, nosotros tenemos ahora mismo varios en el ámbito sanitario, de la digitalización sanitaria, de los historiales médicos, etcétera, de los nuevos tratamientos basados en la genética más que en la curación in situ. Ahora la medicina avanza a otros sitios, avanza hacia la predetección genética, de manera que ya en función de los antecedentes familiares ya te pueden predecir que vas a tener Alzheimer o Parkinson pues en la edad joven y por tanto aplicarte el tratamiento para minimizar esos impactos. En el ámbito sanitario, a través de IDIVAL y de Hospital Virtual, tenemos varios proyectos europeos donde somos un referente.
Otros proyectos, bueno, pues todos los industriales, todos los de descarbonización y de posicionamiento, de innovación, también son fundamentales, pero a mí, digamos, particularmente, y por haber sido alcalde, me parecen muy importantes los que estamos llevando a cabo, que son los que menos se ven, pero que son los de optimización en el tema del agua, el tritubo, la digitalización de los contadores para la optimización, la detección de fugas, de manera que lo que sale del manantial hay que calcular que es lo mismo que lo que llega al depósito, y si no es que hay una fuga por el camino y por detección nos puede decir dónde. Todo eso, con el cambio climático y con los problemas de agua que han tenido históricamente muchos pueblos en la zona, sobre todo de Liébana y Campo, a mí me parece fundamental. Estamos invirtiendo muchísimos millones de euros. Son obras que no se ven, que van enterradas, pero a mí, que he sido alcalde y que sé lo que es haber estado sin agua, yo creo que son fundamentales también para que la gente se quede en el pueblo rural a vivir y para que los que vengan en el verano tengan los mismos servicios que el resto. Has nombrado el cambio climático. El gobierno de Cantabria asume el cambio climático, del PP, asume el cambio climático como una realidad. Lo digo por aquello famoso del primo de Rajoy, hace años. No sé a lo que te refieres, pero bueno, nosotros... Algo de que un primo suyo le había hablado del cambio climático, bueno, y como que no era muy real o algo. Lo que nos tenemos que adaptar es a la situación de lo que venga. Si ahora nos toca que cíclicamente han venido, al final hay que dar soluciones a los problemas. Yo estuve en la Amazon el sábado y la queja unánime de los ganaderos no es tanto la sequía que hay a día de hoy, a primeros de julio, sino que sea tan pronto. Sequías más gordas que estas las ha habido mucho toda la vida, pero tan pronto pues no las ha habido. Inundaciones, pues lo mismo. Pero esto a lo mejor responde a cíclico, porque tú le preguntas a los viejos, pues me acuerdo de la sequía del no sé qué tal. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar preparados para la climatología que nos venga. Sí que es cierto, estamos detectando que mucha gente del sur, que antes elegía pues la zona mediterránea como sitio para quedarse, pues está viniendo aquí. Las cosas como son, será por el efecto climático, será por preferencias, será por lo que sea. Entonces, lo que un buen gestor tiene que dejarse de cosas ideológicas, porque muchas veces todas esas cosas ideológicas de tal son excusas para que crear, no voy a decir el nombre, pero para crear infraestructuras al lado. Y no, lo que hay que dar es respuesta a la situación real. ¿Qué hace más calor? Pongamos los medios. ¿Qué hace más frío, más inundaciones? Pongamos los medios, que es para lo que se nos paga. Que la gente del sur venga al paraíso climatológico de Cantabria, bueno, eso ya sabe que hace 40 años quizás fue uno de los primeros, de los pioneros en ser emigrante climatológico, como yo me autodenomino. Para terminar, si dentro de 2 años volviéramos a entrevistarte, espero que antes, espero que el año que viene, después de las elecciones, al final de la legislatura, ¿qué les gustaría que los cántabros pudieran decir que ha cambiado realmente en la economía de Cantabria gracias a las políticas de este departamento? Bueno, pues a ver, no olvidemos, todas las preguntas han ido enfocadas a la economía. No olvidemos que lo más importante de mi consejería, quiero decirlo siempre, es el tema de la hacienda, las cuentas. La economía prácticamente es una dirección general con muy poca gente. ¿Por qué? Porque es la suma de los 3 factores productivos. Yo ahí no tengo competencias. Yo no, a diferencia del Ministerio de Economía del Estado, que es el que fija, yo aquí, digamos, lo que hacemos es una coordinación, pero quien tiene la competencia en el sector industrias es la Consejería de Industria, en el sector primario la Consejería de Ganadería. No tenemos esa, digamos, labor de timón que tiene el Ministerio de Hacienda con respecto a los ministerios. Pero bueno, dicho eso, todas las consejerías están perfectamente coordinadas. Sí me gustaría que, pues eso, que lo que estamos viendo hasta ahora, que la sangría de autónomos, que ya se ha parado, ya por primera vez hay más que los que nos encontramos, siga adelante. Estamos dando pasos para ello. El último es el reconocerle los 2 primeros meses de IT, aunque el autónomo por sistema casi nunca se coge una baja, pero bueno, aquel que se la tenga que coger sí o sí, pues por lo menos que tenga esa ayuda, la cuota hacer los primeros años, etcétera. También me gustaría, hemos cogido un sector primario pues en situación prácticamente descendente, agónica, pero si estamos detectando que los que se quedan tienen muchísima ilusión y se está quedando gente joven, pues seguir incidiendo en esas ayudas a la nueva incorporación, pero sobre todo lo que estamos viendo y lo que está diciendo
la mayoría de los analistas, el empuje de la industria agroalimentaria. Cantabria hemos hecho un esfuerzo fundamental, ahí están las distintas empresas de quesos, la transformación conservera, de productos lácteos, donde bueno, pues tenemos empresas punteras a nivel estatal, y bueno, y el último, así a nivel económico, pues el tema de la desestacionalización del turismo, evitar la masificación y sobre todo con lo que hemos empezado la entrevista, la especialización y la innovación de las empresas o de las industrias de Cantabria. Creo que algunos de ellos sí que dentro de 2 años, y si digamos cuajan algunos de los proyectos que tenemos ahí en cartera, pues creo que van a ser una realidad. Una de las cosas que he comentado a lo largo de la entrevista es que en Cantabria se necesitan muchos trabajadores en muchos sectores. ¿Podemos hacer desde aquí un efecto llamada? ¿Habrá que eso se utiliza para otras cosas? Bueno, pues ahí está la hostelería. ¿Quién no conoce a un empresario que diga que me faltan personas para el turno tal, o que podría abrir más por la noche si tuviera más personal? Pero sobre todo el elemento esencial es en la construcción. La construcción falta mucho personal. Y luego las actividades derivadas de la construcción, tema de pues, fontaneros, soldadores, etcétera. Entonces, si la gente se lo está pensando, que venga aquí, aunque no es tan fácil. Digamos, esto va por otras formas de captación, pero bueno, el hecho de que tengamos esos datos buenos de desempleo, lo que implica es que la gente elige y selecciona Cantabria como destino laboral, y eso es bueno. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya está aquí, ya llegó, cuéntalo, ya volvió. Radio Altamira 92.6 FM, 24 horas de folclore y música popular solo en español.